Hola amigos, estamos hablando del embrión humano. Estamos preguntándonos si el embrión humano desde el momento de la fecundación es un ser humano e incluso una persona humana, o si hay que considerarlo simplemente, como algunos dicen, un cúmulo de células y por lo tanto hay que tratarlo como células y no como se debe respetar a un ser humano. Es una pregunta fundamental, como entienden perfectamente, porque muchos de los problemas que la bioética afronta o la moral de la vida afronta después tienen que ver con esto. Si es un ser humano hay que respetarlo como ser humano, un ser humano, si es un cúmulo de células se le trata como a células. Es decir, nos estamos preguntando si esta figura, por ejemplo, que tenemos aquí, que es un feto antes de nacer, está todavía en el seno de la madre, ya muy crecidito, ya a punto de nacer, ¿es un ser humano o no? Está, como ven, en posición invertida. Si nosotros lo viéramos puesto así, lo veríamos ya en posición vertical. ¿Es o no es un ser humano? ¿Es o no es una persona? Todavía no ha nacido. Según algunas legislaciones, todavía no es considerado persona. Incluso puede ser abortado, se le puede quitar la vida porque todavía no se le considera un ser humano en sentido pleno. Yo creo que la mayoría de ustedes por lo menos coincide conmigo, esto es un ser humano, no hay ninguna duda. Pero algunos que dicen, bueno, ok, de acuerdo, ya cuando está así crecidito sí, pero ¿qué tal cuando es así de pequeño? Cuando es así de pequeñito y lo vemos en el seno de la madre, ¿podemos decir que ya desde este momento es un ser humano? ¿Podemos decir que esta cosa tan pequeñita es una persona humana? Desde luego hay que tener en cuenta de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo pasamos por este estadio. Ninguno de ustedes nació crecidito como está ahora. Yo nací sin pelo como estoy ahora, pero luego tuve una fase larga en la cual tenía pelo. Todos comenzamos a ser un embrioncito. Cada uno de nosotros fue embrión. Y luego fue feto, y luego fue niño y adolescente y joven. Son hombres que damos a diversas etapas, diversos estadios de nuestra vida. ¿De verdad podemos decir que esto no es un ser humano? Hay quien dice que no. Y lógicamente apoya esa afirmación, o mejor esa negación, en algunos datos. Vamos a ver, porque es muy importante, algunas de las objeciones, algunos de los motivos por los cuales, según ciertas personas, ciertos autores, el embrión humano al inicio no es un ser humano. Naturalmente hay que tener en cuenta todo lo que vimos en la otra transmisión, en el otro episodio, a propósito de todos los datos que la embriología nos muestra, nos ofrece y que nos deben convencer, como convencen a los científicos embriólogos, de que desde el momento de la fecundación el embrión humano es un ser humano, o sea, un organismo formado de células que no están una al lado de la otra como si estuvieran desordenadas, sino que forman un auténtico organismo, un sistema vivo de la especie humana, o sea, un individuo humano. Pero repito, hay algunos que dicen que no, y para decir que no, para afirmar que no, se basan en algunos fenómenos que yo llamo objeciones contra la identidad del embrión humano como individuo humano. La primera objeción importante es la de la llamada totipotencialidad. ¿Qué significa esto? Significa que las células al inicio del desarrollo del embrión, en los primeros días, vamos a tomar un embrioncito así para que nos ayude a tenerlo presente, estas células en los primeros días del embrión, antes de que se forme todavía como está formado aquí, son células que se llaman totipotentes, es decir, pueden dar lugar a cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Nuestro organismo está compuesto por algo así como 250 tipos de células diversas, de la piel, de la sangre, de los huesos, etc. Y esas células, al inicio, los primeros días de la formación del embrión, todavía no están definidas, no son células nerviosas o de la piel, sino células totipotentes que van a dar lugar poco a poco al multiplicarse a todos los tipos de células que forman el organismo. Y algunas irán a formar el embrión, el cuerpecito del embrión, otras irán a formar la placenta, que el embrión tendrá como parte de su cuerpo hasta el momento del parto, cuando se corta el cordón umbilical y se separa la placenta del resto del cuerpo.
Entonces algunos autores dicen, ¿lo ves? Estas células del inicio del desarrollo del embrión son células amorfas, son células sin una forma precisa como en cambio son nuestras células. Por lo tanto, el embrión al inicio es un cúmulo de células amorfas sin forma, luego no es un individuo. La respuesta que podemos dar es muy sencilla. En realidad nosotros vemos que desde el primer momento del desarrollo del embrión ya hay células de diverso tipo, ya hay células que se llaman polares y apolares. En unas las polares el núcleo de la célula no está en el centro, sino en uno de los dos polos, y las otras son apolares, el núcleo sigue en el centro. Es decir, ya tenemos células de tipo diverso. ¿Por qué? Porque son células que se van formando de tipo diverso en función del todo del organismo, de la organización del sistema vivo, o sea, del individuo. Vemos que entre estas células hay una relación armónica en función del todo. Vemos que es una totipotencialidad, es verdad, cada una de las células puede dar lugar a células de cualquier tipo, pero no da lugar a cualquier tipo de células, sino según donde se encuentra la célula va a dar lugar a este tipo de células o a otro tipo de células, porque hay que ir formando un tejido, un órgano, un sistema, etc. Podemos saltar esta parte de la diapositiva y pasar a la segunda objeción. Esta objeción, la de la gemelación, es importante. Hay autores que dicen, si realmente es verdad eso de que es posible que se dé la gemelación, entonces a lo mejor no estamos ante un individuo todavía. ¿En qué consiste esta objeción? Consiste en decir que, o en constatar más bien, que efectivamente se da el fenómeno de la gemelación. Hay dos tipos de gemelación, la gemelación dicigótica y la monocigótica. La que a nosotros nos interesa ahora es la segunda. La dicigótica significa que se han formado dos cigotos, o sea, ha habido dos ovocitos que han sido cada uno de ellos fecundados y por lo tanto hay dos gemelitos. Son los gemelos que no son idénticos, que pueden ser incluso masculino y femenino, el hermanito y la hermanita, que se parecen sí, pero son diversos como cualquier par de hermanos, yo y mi hermana o mi hermano. Pero hay también la gemelación monocigótica, que significa que ha habido un solo ovocito, célula huevo, que ha sido fecundado por un espermatozoide, se ha formado un solo cigote, y este cigote en algún momento, por alguna razón que todavía no se conoce, se divide y da lugar a un segundo embrión. Entonces esto para algunos autores es un motivo para decir, ¿lo ves? Si puede dar lugar a dos embriones, significa que todavía no es un individuo. Pueden ser un individuo o dos, luego todavía no es individuo. Entre otras cosas porque dicen, si puede dar lugar a dos individuos es porque todavía no es un individuo, porque recurren a una definición de individuo que dice que es individuo aquello que no puede dividirse. Individuo es algo que es indivisible. Ahora bien, si esta realidad, que es el embrión en los primeros días, estamos hablando de los primeros días de desarrollo, puede dar lugar a dos individuos, significa que puede dividirse, por lo tanto no es indivisible, por lo tanto no es individuo. La lógica parece férrea, parece muy lineal, sin embargo vamos a ver que hay un error de fondo. ¿Cómo podemos responder a esta objeción? Primero, habría que preguntarse sobre las causas de la gemelación. No se conocen todavía bien las causas de este fenómeno de la gemelación monocigótica. ¿Podrían ser ya dos individuos desde el inicio? Hay quien dice que a lo mejor ya genéticamente, desde la fecundación ya son dos individuos, pero en ese caso no cambia nada, al revés. Diríamos que entonces significa que en lugar de un individuo son dos. Si hay que respetar a un individuo, también hay que respetar a dos individuos. Luego no cambia nada para nuestro problema. Podría ser, en cambio, que es un individuo que da lugar a otro individuo. ¿Es una parte del individuo que forma a otro? Parece ser que sí. De hecho, hay algún experimento, como el famoso experimento en el 93 en Georgetown University de Hal Stillman, que hicieron la gemelación artificialmente. Separaron a un embrión, una célula, y lograron que esta célula separada diera lugar a otro individuo, que en ese caso iba a morir pronto porque no era viable, se dice, no podía seguir adelante su desarrollo. De hecho, se puede dar ese fenómeno, que un individuo en un momento dado, precoz de su desarrollo, al inicio de su vida, pueda dar origen a otro. Esto nos sorprende, pero es un hecho que en realidad sucede muchísimas veces.
el concepto de individuo no designa, el término individuo no designa algo que es indivisible, sino algo que es indiviso. Ahora de hecho yo soy un individuo. ¿Qué significa que yo soy un individuo? Significa que yo soy uno en mí mismo, una unidad orgánica, porque soy un individuo vivo. Significa que soy diverso de la chaqueta, del traje que llevo, del aire que respiro, de otros individuos que están aquí. Yo soy uno en mí mismo, pero individuo no significa que yo no sea divisible. De hecho, no soy divisible. Pero si fuera posible, supongamos que se me cortara un pedacito del dedo, se pusiera en un líquido biológico en un laboratorio y ahí surgiera un segundo individuo, un segundo Gonzalito, eso no significaría que yo no era ya un individuo. Esto no es posible hoy día, de hecho, en el mundo biológico humano, pero sí es posible en muchas especies. Encontramos nosotros esta definición clásica de individuo. Individuo no es, repito, aquello que es indivisible, sino aquello que es aquí y ahora indiviso, o sea que es uno en sí mismo, y como dice la división clásica latina, indivisum in se, divisum a valio, o sea, uno en sí mismo y diverso de todo lo demás. Eso es individuo. Y como decía, hay muchos ejemplos en la naturaleza, en los seres vivientes, de este fenómeno, de que un individuo que es uno en sí mismo pueda dar lugar a otro. Por ejemplo, un rosal, una amiba. La amiba, ¿cómo se multiplica una amiba? Pues clonándose, produciendo otra amiba. Es la famosa reproducción asexuada. Existe la reproducción sexuada a través del encuentro de dos individuos, masculino y femenino, de la misma especie, que dan lugar a otro individuo de esa especie, o la división, la multiplicación asexuada, sin la relación de dos individuos. La amiba se multiplica así, pero también el rosal. Yo puedo coger un rosal y cortar una rama de este rosal y me la llevo a América y la planto allí y lograr que nazca otro rosal. ¿Qué pasó ahí? Que una parte de aquel individuo rosal que estaba aquí en Barcelona, yo me lo llevé y dio lugar a otro individuo. Yo tendría que decir que, por lo tanto, dado que este individuo rosal podía dar lugar a otro individuo, no era ya un individuo. No, es absurdo. Cualquier biólogo me dice, sí, eso es un individuo, es una unidad, ese rosal es una unidad. Si se infecta una parte y no se cura, muere todo el individuo, muere todo el rosal. Y lo mismo pasa incluso con algún tipo de gusanos, y esto incluso ya lo menciona Aristóteles en el siglo V a.C., menciona que hay algunos gusanos que les ves que van caminando, se pueden cortar, y un gusanito va para allá y el otro para acá, y tenemos dos gusanos, se dicen adiós, se saludan, y cada gusano va por su cuenta. Y resulta que ahora tenemos dos gusanos, dos individuos de la especie del gusano. Tendríamos que decir que, dado que se podía dividir, porque de hecho se divide en dos gusanos, no era antes un gusano, no era un individuo de la especie gusano. ¿Qué era entonces? ¿Qué era? ¿Lo ven? Hay muchos ejemplos de individuos que de hecho, de modo natural o artificial, dan lugar a otros individuos. Repito, si a mí me cortaran un pedacito del dedo y esto pudiera dar lugar a otro individuo, ¿yo no sería individuo? Sí, soy un individuo. Esto no puede pasar, pero esto sí podía pasar cuando yo era un individuo pequeñito, que llamamos embrión. Cuando el embrión es pequeño, la primera semana después de la fecundación más o menos, puede darse eso por motivos varios, diversos tipos de causas que pueden hacer que una parte de este embrión se separe, tenga una zona pelúcida o esté envuelto en la misma zona pelúcida y pueda dar lugar a otro segundo embrión. Son los gemelos que llamamos idénticos. Por lo tanto, esta objeción de la gemelación en realidad no niega nada, no niega que se trate de un individuo. Podemos entender racionalmente, desde el punto de vista biológico, embriológico, los datos nos hacen ver que las cosas son así, que puede un individuo dar lugar a otro. Y desde el punto de vista racional también no tenemos por qué pensar que el hecho de que pueda haber una gemelación significa que no es todavía un ser humano. Alguien alguna vez en alguna conferencia me hizo esta pregunta, oiga, ¿y el alma qué? ¿Podemos decir que el alma humana
se gemela, se divide en dos? Lógicamente la respuesta es no, el alma es espiritual, el alma humana es espiritual y por lo tanto no se puede dividir, porque lo que no es espacial y temporal no puede dividirse. Si divide solo algo que es espacial, yo puedo dividir la mesa en dos porque hay un espacio. El alma, por lo tanto, no se puede dividir en dos, no se puede gemelar. Y recuerdo que esta persona que me hizo la pregunta, que era un joven, le dije, oye, ¿tú estás convencido de la existencia del alma? Y dice, no, en realidad no. Le dije, bueno, entonces otra pregunta. Dice, no, sí creo, para que yo le respondiera. Le dije, bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar que se dé el alma en un individuo, en un ser humano? Sabemos por la filosofía y por la teología que tiene que ser necesariamente por una intervención de Dios. Dios tiene que crear esa alma precisamente porque al no ser espacial, sino espiritual, no se puede transmitir a través de las células de la relación sexual de los padres. Luego Dios la crea puntualmente, la crea como el principio vital de este nuevo ser humano que es el embrión. ¿Y cuándo podemos pensar que Dios crea el alma? Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y teólogo del siglo XIII, nos explica que Dios crea el alma cuando hay materia suficientemente dispuesta, materia no en el sentido físico. Hay una realidad que es suficientemente disponible, apta para ser animada por un espíritu. ¿Y cuándo se da esa realidad? Cuando hay una realidad biológicamente humana. El vaso, por ejemplo, nunca podrá ser animado con un alma, ni humana, ni animal, ni vegetal. La planta tiene un alma vegetal, pero no es materia suficientemente dispuesta para ser animada con un alma humana espiritual. En cambio, el embrión es suficientemente, una materia suficientemente dispuesta para ser animada por un alma humana por el simple hecho de que es biológicamente un ser humano. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el embrión eventualmente se divide y da lugar a un segundo embrioncito? Pues que tenemos una segunda materia suficientemente dispuesta, una realidad biológicamente humana como era el primer individuo. Tenemos un segundo individuo y por lo tanto no hay ningún problema conceptual, lógico, racional para entender que Dios, habiendo una segunda materia suficientemente dispuesta, Dios puede crear una segunda alma. En este sentido, en el momento en que comienza a existir el embrión y por lo tanto comienza a existir un nuevo ser humano, Dios infunde el alma. En el momento en que una parte de este embrión se separa y se da lugar a un segundo embrión, por lo tanto, de nuevo, otro ser humano, otro individuo humano, Dios igualmente infunde el alma. Me acuerdo que aquel joven dijo, oiga, ¿y usted qué cree? ¿Que Dios va a estar ahí esperando a ver si se da la gemelación, a ver si se separa el embrión y se constituye un nuevo embrión para infundir la nueva alma? Le dije, no, pero tampoco creo que Dios esté viendo a ver cuando dos personas, el esposo y la esposa, tienen relaciones sexuales, Dios está mirando, manda un angelito a ver si se da la fecundación para mandar el alma. No, esos son modos antropomórficos que nosotros tenemos porque a Dios siempre lo imaginamos como si fuera uno de nosotros, un ser humano, pero Dios está muy por encima, infinitamente por encima de nuestra imaginación. Entonces, sobre este punto segundo, no tenemos por qué pensar que el hecho de que se pueda dar la gemelación significa que no hay un ser humano. Es un ser humano, nada más que en esos primeros días puede darse ese fenómeno de que se separen. Vamos a pasar a la tercera objeción. Hay algunos que dicen que al inicio el embrión humano no es un ser humano, un individuo humano, porque todavía no ha aparecido lo que se llama el disco embrional o también llamada línea primitiva. ¿En qué consiste esto? Aquí vemos una imagen, aquí en la diapositiva a la derecha, esto es una fotografía en el microscopio que muestra un embrión en los primeros días donde se ha formado ya lo que se llama la estría primitiva o disco embrional o la línea primitiva, que es el primer eje de lo que luego va a ser la médula, la espina dorsal, y luego va a formar también el cerebro en una de las extremidades. Y hay algunos que dicen, ves, en este momento, se ha formado más o menos después de 14 días desde la fecundación, ahí sí, allá hay un eje
y ya se está formando el primer esbozo de lo que será el sistema nervioso central. Y dicen, todo ser humano tiene que tener un sistema nervioso, el cerebro es fundamental para que haya un individuo humano. Hasta este momento, antes de que se formara el disco embrional o la línea primitiva, había solo células sin forma y sin formación del sistema nervioso central. Y entonces dicen, solo ahora aparece el individuo, que es lo que decía el famoso reporte o informe Warnock en Inglaterra, que a partir del día 14 ya es un individuo y debe ser respetado como tal. Antes, en cambio, no. Sin embargo, creo que nosotros podemos entender fácilmente, salto algunas cosas, que en realidad esta línea primitiva no se forma, nosotros vemos ahí unas flechas que he dibujado para hacer ver, esta línea primitiva no se forma así de la nada, de repente aparece una línea primitiva, no, estos son células del mismo embrión que han ido como posicionándose ahí, misteriosamente llamadas por unos genes que organizan todo. Por formar parte de un todo, de un sistema vivo, estas células se han ido como reagrupando, ahí en ese tubo han formado lo que se llama el tubo neural y eso va a ser lo que forme después la espina dorsal y el cerebro. Luego, el disco embrional es el embrioblasto, estas células que forman el cuerpecito del embrión, que han ido agrupándose para formar eso que aparece ahora. Nosotros lo vemos en un determinado momento, pero no es que aparezcan de repente. El día 14 a las 8 de la mañana se forma la línea primitiva. No, son células que han ido formándose, han ido multiplicándose y han ido concentrándose ahí como partes de un todo. Por lo tanto, desde el inicio, como hemos visto también en la vez anterior, desde el momento de la concepción estamos ante un sistema orgánico, un sistema organizado, un todo orgánico de un individuo que por lo tanto tenemos que decir que es un individuo orgánico de la especie humana, o sea, un ser humano, como hemos dicho varias veces. Una última objeción, que es la que dice que al inicio no podemos hablar de individuo humano porque hay abortos espontáneos. Hay muchos abortos espontáneos y por lo tanto, sobre todo los primeros días, lo que se llaman microabortos, no podemos pensar, dicen algunos, que sean tantos seres humanos que mueren sin siquiera, no digo ver la luz, llegar al momento del parto, sino ni siquiera formar sus órganos, el cerebro, por ejemplo. Por lo tanto, es más fácil entender que no son simplemente seres humanos, son solo células. Hay algunos que dicen que quizás hay un 50% o hasta 70% de abortos espontáneos en los primeros días. Y algunos dicen, como decía, ¿cómo pueden morir tan pronto tantos seres humanos? ¿No es más fácil entender que no son seres humanos todavía, no son individuos, son solo células? Pues sí, desde el punto de vista emotivo es más fácil entenderlo así, más fácil aceptarlo así, pero hay que ver cómo están las cosas, si es o no es un ser humano, no si a nosotros nos gusta que muera o no tan precozmente. En primer lugar, habría que ver hasta qué punto estamos seguros de los índices de abortividad. Yo he leído estudios que hablan de un 10% de los embriones que se forman que mueren al inicio, hasta un 70%. No se sabe, simplemente no se sabe. Algunos dicen, bueno, pues un 50% por poner algo. Pero hay una realidad muy importante y muy sencilla, pero muy misteriosa, y es que al fin y al cabo todos morimos. No cambia la realidad de las cosas si morimos cuando somos jovencitos o cuando somos ancianos o cuando somos adultos o cuando acabamos de nacer o antes de nacer o justo después de la fecundación. Más bien esa constatación de que hay muchos abortos espontáneos en los primeros días de la formación del embrión nos pone ante la pregunta misteriosa del por qué vivimos, por qué nacemos o por qué no nacemos. ¿Por qué el porqué de la vida? Las preguntas fundamentales del misterio de la vida humana. Todos morimos y por lo tanto, al fin y al cabo, el hecho de que algunos seres humanos, justo después de formarse, puedan morir, no significa que por lo tanto no son seres humanos. Así como no significa que yo no soy un ser humano, el hecho de que yo también un día tendré que morir. Por lo tanto, como ven ustedes, por una parte, la embriología, la ciencia que estudia el desarrollo del embrión, nos dice clarísimamente, cada vez con más datos, que el ser humano se forma en el momento de la fecundación. Aunque todavía sea chiquito,
aunque todavía no ha formado sus órganos, es ya un sistema vivo de la especie humana, o sea, es ya un individuo humano, un ser humano. Hay unas objeciones que acabamos de ver que en realidad no nos demuestran que no sea así. Cada una de estas objeciones, y las que les he presentado son las más importantes, las más significativas, sí pueden hacernos reflexionar, pero no nos demuestran que no es un ser humano. Seguimos manteniendo, por lo tanto, la convicción que nos da la ciencia. El ser humano comienza a existir en el momento de la fecundación. Desde ahí hasta su muerte es el mismo. Yo comencé a existir el día en que aquel ovocito de mi mamá fue fecundado por aquel espermatozoide de mi padre, y aquí estoy yo desde aquel día, soy yo.